Si me han seguido a lo largo de estos 10 años como escritora o me conocen como filósofa, sabrán que mi forma de observar el mundo probablemente no sea única ni especial, pero, con seguridad, tampoco es común ni la más popular. Quisiera subrayar que en este canal no vamos a hablar de verdades absolutas. El objetivo aquí es fomentar la conciencia y la lucha social a través del pensamiento crítico y filosófico. Es decir, que la reflexión crítica será nuestro pan de cada video. En ese sentido, quizá debimos empezar por el principio. Para observar con mayor claridad los hechos que nos rodean, conviene que siempre seamos objetivos o que, por lo menos, lo intentemos. Pero, ¿por qué? Antes que eso, les pregunto, ¿qué es la objetividad y cómo se logra? Acompáñenme al nuevo video. Moma, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra. Hola, queridos amigos y amigas. Yo soy Momaja Escritora o simplemente Mónica. Hoy analizaremos algunos datos que nos permitan comprender mejor qué es eso de la objetividad. Pero antes, me gustaría mucho agradecerles por el inesperado apoyo y amor que me han brindado en esta nueva aventura. Sé que intuyen bien que la única forma de fomentar que el pensamiento crítico crezca es apoyando este tipo de trabajos, así que avanzar depende de ustedes. Por eso, les pido que, si consideran valioso el proyecto, incluso aunque esté empezando y nos quede mucho por crecer y mejorar, por favor, denle like, suscríbanse y denle clic en la campanita. También vale mucho que me dejen su opinión en la cajita de comentarios y que recomienden el canal con aquellos familiares y amigos que crean que podría interesarles. Para una convivencia más personal, no olviden que pueden encontrarme en mis redes sociales. Todas están en la cajita de descripción y ya saben que, aunque me tarde realmente mucho en responder, siempre lo hago. Ahora sí, vamos con el video. Uno de los puntos más importantes para comprender de la objetividad y probablemente uno de los más confusos es que, a pesar de que muchos se llenan la boca con su nombre, en mi experiencia como filósofa de la ciencia les puedo decir que, al ser un objeto del mundo concebido y creado por el ser humano, no existe como objeto que pueda alcanzarse fuera de las propias limitaciones. Digamos que no es el caso que si yo me propongo ser objetiva, lo pueda conseguir al 100%. Y esto es así por mi propia naturaleza humana. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque la objetividad es la cualidad del objetivo. Es decir, que para que realmente podamos ver nuestro objeto de estudio en sí mismo o exactamente tal como es, tenemos que ser capaces de observarlo de manera independiente de nuestras emociones y pensamientos, de modo tal que podamos ser imparciales y justos. Sin embargo, es imposible de conseguir tanto en su totalidad como en su aplicación universal. Dicho de otra forma, que para ser objetivo desde esta lógica, tendríamos que dejar de ser seres humanos condicionados por nuestros sentimientos, pensamientos y contexto. Y tendríamos que engañarnos con el cuento de que nuestra manera de observar el mundo es correcta y única en cualquier lugar y tiempo del planeta. Como ya pueden intuir, esto no es posible. Entonces, si no se puede lograr la objetividad de forma absoluta, ¿para qué intentarlo? Bueno, aquí es donde se pone interesante. Una manera de comprender los alcances de la objetividad es que está condicionada al contexto de observación de la persona y que varía en grados, por decirlo así. Es decir, que la manera en la que una persona va a interpretar el mundo está condicionada por sus vivencias personales, su educación, su cultura, su género, su religión, su ateísmo, etc. Lo que le impide mirar cualquier cosa del mundo de manera, digamos, transparente. No obstante, varía por grados porque depende de la capacidad y del esfuerzo de cada individuo por ser consciente de sus condicionamientos interpretativos y poder regularlos. A pesar de esto, cuando uno aboga por la objetividad, lo que está diciendo no es que deba ser absoluta y universal,
sino que la obligación de cualquier persona, todavía más si es un filósofo, un científico o un analista, es ser plenamente consciente de las limitaciones del sujeto y sus condicionamientos al momento de observar. Esto permitirá que, incluso si no lo logra al 100%, pueda regular sus emociones y prejuicios al momento de estudiar algo. Vayamos a un ejemplo más general y luego a uno más concreto. A pesar de estas complejidades, todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es la objetividad, aunque no sepamos con precisión de qué se trata. Aquí les tengo la prueba de que sí tenemos una idea. ¿Nunca les ha pasado que, cuando están presenciando un debate acalorado, se dan cuenta de quién perdió cuando una de las partes empieza a insultar a la otra? Todos hemos visto esto alguna vez y, en realidad, no pocas veces. Es decir, ese momento en el que el debate de ideas racionales pasa a último término y se vuelve un debate respecto a las supuestas características personales de la otra persona. En ese momento perdió su valor argumentativo y racional. Al ver esto, de inmediato uno intuye que el que se enojó y no controló sus estribos, perdió. Y, en efecto, así fue. Se le acabaron los argumentos racionales y cayó en lo más burdo y superficial, denostar al compañero. Y quiero que recuerden esto para pasar a lo siguiente. Ahora vayamos a un ejemplo más concreto. Y voy a remitirme a uno de los que presenté en el video anterior y que inquietó o escandalizó a algunos de ustedes. Si no saben de lo que estoy hablando, por favor, vayan al video Las deportaciones y Trump y verán de lo que se trata. Sigamos adelante. Primero, pongamos como ejemplo a Donald Trump y supongamos que me dejan la tarea de efectuar un análisis objetivo sobre uno de los aspectos de su administración, es decir, la deportación. Por mi parte, yo acepto el reto y me pongo manos a la obra. Entonces, me topo con el primer problema. De manera personal, yo no comulgo con sus valores. No los soporto. Me cae muy mal y hasta me preocupa fuertemente el daño que podría causar por su amenaza de deportaciones masivas. Por si fuera poco, nada más de verlo me convenzo de que es un loco peligroso, psicópata y un retrasado mental. Pregunto, ¿estas emociones me van a permitir hacer un análisis objetivo e imparcial? Hagamos una pausa para pensarlo bien. Preguntémonos, ¿qué sería ser imparcial? Una manera simple de comprenderlo es que para que yo sea imparcial, no puedo tener pensamientos, emociones, intenciones, inclinación o rechazo a favor o en contra de aquel o aquello que voy a estudiar. Y la imparcialidad es clave para la objetividad. Esto significa que si yo no soy capaz de controlar mi posición adversa hacia Trump, seré incapaz de hacer un análisis objetivo. En ese sentido, ya sabemos la respuesta. ¿Las emociones de rechazo hacia Trump me van a ayudar a hacer un estudio objetivo e imparcial o me lo van a impedir? La respuesta es que estas emociones y prejuicios me van a impedir un análisis objetivo. Pero al revés funcionaría igual. Es decir, que si yo amo a Trump con locura y pasión como Javier Milei, ¿podré hacer un análisis imparcial? Desde luego que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arriba hemos dicho que es imposible librarnos de nuestros condicionamientos y limitaciones como seres humanos para observar el mundo. Sin embargo, si hacemos un ejercicio fuerte de autoconciencia, podemos regular de manera importante aquellos elementos que nos llenan de prejuicios. Para ofrecer un análisis adecuado que aporte realmente a la capacidad de pensar, debemos hacer un esfuerzo. Entonces, necesito esforzarme por olvidarme de mis sentimientos y pensamientos a favor o en contra de Donald. ¿Qué seguiría después de esto? ¿Exponer lo que siento o lo que creo de él? De ninguna manera. Lo que tendríamos que hacer es irnos a los hechos. Esto es muy importante a la hora de intentar ser objetivos e imparciales. Pregunto, ¿ser objetivo es repetir como merolicos lo que los medios de comunicación dicen o buscar por mi cuenta los hechos que me permitan evaluar la amenaza de las deportaciones? La respuesta es, tenemos que irnos a los hechos.
Por lo tanto, la pregunta que sigue es, ¿cuáles son los hechos? Y aquí hago una pausa. Desde la filosofía de la ciencia podemos discutir arduamente sobre qué son los hechos y qué no lo son. Incluso discutir con una profundidad insondable sobre qué es la objetividad. Pero recuerden que la intención aquí no es hablar como si estuviéramos en un instituto, sino ser cercanos y accesibles para contribuir a cuentagotas al mejoramiento del mundo. Pues bien, regresando al tema y una vez habiendo investigado, descubrimos varios hechos interesantes. Para empezar, descubrimos que Trump ha sido el presidente estadounidense que menos ha hecho deportaciones en los tiempos recientes. Las cifras son escandalosamente exculpadoras de Trump. Digamos que, por lo menos en este tema, no es tan demoníaco como nos dicen. Pero en el Inter descubrimos algo más. ¿Por qué nos preocupamos tanto? La realidad es que todos los presidentes estadounidenses anteriores, por lo menos desde Bill Clinton, han hecho deportaciones masivas. Entonces, quedan dos preguntas. ¿Por qué Trump causa una preocupación como si hubiese sido el más cruel y maldito en contra de los migrantes si fue lo contrario? La respuesta es por la manipulación de los medios masivos de comunicación hegemónicos, pero también por la falta de objetividad e imparcialidad con la que nos han educado. Ahora bien, ¿lo anterior es suficiente para ser completamente objetivos? La respuesta es que no. Para empezar, se necesitan estudios serios y profundos con rigor teórico, práctico y experimental. Por si fuera poco, también es imposible predecir en las cosas humanas, así que no sabremos qué va a pasar. Sin embargo, este pequeño ejemplo muestra que si regulamos nuestras emociones y nuestras inclinaciones, somos conscientes de nuestros límites interpretativos y vamos a los hechos, tendremos una visión de la situación más sólida. Piénsenlo de otra manera. ¿Cómo se evalúa mejor a una persona? ¿Por sus palabras u observando sus hechos? Como dice el dicho, hechos, no palabras. Recuerden lo que ocurrió con la terrible amenaza de los aranceles. No pasó absolutamente nada porque, como dice el refrán, hay un trecho entre el dicho al hecho. Por otro lado, veamos lo que está pasando con la Franja de Gaza. En campaña no dijo gran cosa al respecto y hoy parece decidido a apropiarse de ella por medio del gobierno israelí. Pero esa es otra historia. Ahora bien, saber que Trump no ha sido el diablo con los migrantes significa que merece mi admiración, que debo cambiar mis valores, renegar de mis principios y comenzar a adorarlo. Por supuesto que no. El que sea fiel a mi bandera no me impide ver con objetividad incluso al más peligroso enemigo. La cuestión es que, si se trata de hacer un análisis objetivo, mi responsabilidad es regular mis inclinaciones a favor o en contra de una situación o de un personaje. Y les invito a pensar por qué esta estrategia siempre será más productiva para el pensamiento crítico que lo contrario. Bueno, pues hasta aquí por ahora. ¿Qué piensan de la objetividad? ¿Podrían ser autocríticos y descubrir si han sido objetivos en los temas históricos o los de actualidad? Díganme lo que piensan. Gracias por llegar hasta el final y no olviden dejar su like, suscribirse, dar clic en la campanita y recomendar el canal. Yo soy Momaja Escritora y recuerda que nada es un buen lugar para comenzar. Hasta la próxima. Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa cultural. Momaja, ¿qué has escrito esta vez? Un relato corto para emocionar, un artículo serio